ver, jóvenes, por favor, atentos. Este es un corte de riñón, donde vemos la zona cortical rodeada de la cápsula de tejido conectivo o fibroconectivo denso, que a veces por fuera está rodeada por tejido adiposo, ¿no? Se conoce como la cápsula de Gerota. La cápsula de Gerota. Y luego viene la corteza, y después de la corteza la zona medular, ¿no? Hasta que se encuentre con los cálices menores y luego los mayores hasta llegar a la pelvis renal, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos la unión con el epitelio transicional, ¿no? Pero antes de eso tenemos que conocer qué contiene la corteza y qué contiene en su mayoría la zona medular, ¿no? La corteza está compuesta por túbulos y por glomérulos. Esta es la zona donde ustedes van a encontrar glomérulos, ¿no? También los túbulos, pero los túbulos contorneados, proximales, distales, porque la zona que va del asa de Henle, ¿no? La rama gruesa, la rama delgada y los tubos colectores se encuentran en la zona medular, ¿no es cierto? Entonces vamos a dar mayor aumento a esa zona donde ustedes ven a los glomérulos, que es lo que les va a ayudar a identificar que están en la corteza. Y el elemento más importante aquí sería el ovillo glomerular, ¿no es cierto? Que es un ovillo de capilares. Ustedes ya estudiaron capilares, tipos de capilares y tipos de sistemas de circulación, ¿no? Entonces aquí, histológicamente, ¿qué podemos reconocer? Túbulo contorneado. Primero, al glomérulo, ¿cierto? Luego vamos a hablar de los túbulos. Como les digo, la parte importante, obviamente todo tiene su función, todo tiene que encajar, todo tiene que conectarse, pero la parte importante es el glomérulo, ¿no? Porque si ustedes lo logran identificar, ya saben que están en la zona cortical. ¿Sí? ¿Por qué se ríe? ¿Es alguna manera? No. De causa gracia. Tenemos aquí, por ejemplo, en este glomérulo no se ve el polo vascular y cuál es el polo urinario, que es lo que ustedes van a aprender ahora, ¿no? Ustedes recuerdan a la cápsula de Bowman y al espacio de Bowman, ¿no? Su hoja parietal y la hoja visceral, ¿cierto? Eso es lo que recuerdan. ¿Y adentro qué hay? Capilares, que son estas luces que se ven aquí, ¿no? Hay en corte longitudinal y en corte transversal. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Epitelio. Epitelio. ¿Qué epitelio? Son células epiteliales. Acá también hay epitelio, un epitelio plano, simple plano, que fue el primerito que aprendieron, ¿no? De la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Acá adentro, ¿qué hay? Además de capilares, que están formadas por células, o formados por células, ¿qué? A ver, Trevejo. ¿Qué células forman a los capilares? ¿Y qué tipo de capilares son? Paima. ¿Cuántos tipos de capilares conocen? ¿Ah? Los capilares y glomerulares. ¿Qué? Gracias. Si estamos en el glomérulo es obvio. ¿Cuántos tipos de capilares conocen? Medina. En aparato circulatorio. Ocaña. Rojas. ¿Te acuerdas? Sanguíneos y qué, linfáticos. ¿Qué? Por los poros, por lo menos.
por si tienen poros, diafragma. ¿No han estudiado eso? ¿No han hecho eso? ¿Cuándo han hecho esa clase? Hoy. ¿No? ¿Hoy han hecho esa clase? Porque la clase pasada fue endocrino. ¿O no? No, ya no saben ni qué clase es. ¿Qué clase estaba? Hoy hizo cardio. Claro, pues hoy día han visto cardio. Mira, ¿no han visto tipos de capilares? Hoy, hace 1 hora, 2 horas. Fenestrados. Estos capilares son fenestrados, los que hay en el penacho glomerular. ¿Ya? Aquí tiene que ingresar la arteriola aferente y eferente y se subdivide en capilares, porque pierden las otras capas que tienen las arteriolas o que tienen las arterias y solamente se quedan con las células. García, te vas al baño mejor a mojarte la cara, ¿ya? Capilares están solamente conformados por células endoteliales, que también les deben haber dicho. Fuera de eso, porque tienen las células endoteliales y una membrana basal, algo que separa a las células que están alrededor. ¿Quiénes son las células que están alrededor de los capilares o entre los capilares? La zona o las células mesangiales, y el nombre lo dice todo. Mesangio está entre, lo que viene a ser angio es vaso sanguíneo, mesangio es entre, ¿no? O sea, esos núcleos que ustedes ven aquí o son de los capilares, de las células endoteliales, ¿no? Los capilares, o son células mesangiales, ¿sí? ¿Qué otra célula hay aquí? Que por ejemplo es esta. Como que sus núcleos están brotando y conformando a la hoja visceral de la cápsula de Bowman. ¿Cómo se llama? Podocito. Podocitos, correcto. Entonces, imagínense ustedes un vaso capilar y el podocito está localizado en esta zona, en la parte externa, y da o emite unas prolongaciones como pies. Por eso se le llama podocito, ¿sí? Envuelve, así como la célula de Schwann, igualito. El podocito envuelve al capilar. Y la célula mesangial está en otra zona, ¿no? Entre los capilares, ¿sí? Entonces, aquí imagínense, hay cuántos tipos de células, que es muy difícil diferenciarlas, ¿no? Solamente, por ejemplo, aquí se puede observar un podocito, acá también el núcleo de otro podocito, porque ellos sí están en la parte externa. Este de aquí también es un núcleo de un podocito, ¿no? Pero el endotelio de un capilar, por ejemplo, esta sería una célula endotelial, el núcleo de una célula endotelial de este capilar. Y una célula mesangial sería esta, ¿no? O este de aquí, este núcleo que está aquí, no el de afuera, ¿no? Podocito, mesangial, endotelial. ¿Sí? Difícil de que ustedes puedan decir. Lo único que queremos que aprendan es que allí hay todo ese tipo de células, ¿sí? Cuando les hablen de la fisiología del riñón. Por lo menos también conocen a la hoja parietal del espacio, de la cápsula de Bowman, ¿no? Y el espacio que queda entre ellas se llama espacio de Bowman. Entonces vamos a buscar un glomérulo que sí tenga polo vascular evidente, porque todos tienen, sino que hay que ver que sea evidente. Por ejemplo, aquí tenemos un acúmulo de células. Esto de aquí recibe un nombre. Y ahora ya nos vamos a conocer a los túbulos que están alrededor. Y ustedes van a aprender a diferenciar. Un túbulo contorneado proximal, sea de tamaño pequeño o de corte transversal como este de aquí está en un corte longitudinal, y estos de aquí son los túbulos contorneados distales. Miren la diferencia. Son muy pequeños. Este también es distal. Este de aquí también es distal. Vamos a levantar a ver para que ustedes puedan diferenciar. A ver, ¿cuál sería la primera diferencia? Si este es un distal y este es un proximal. O con esto. El Color del citoplasma de las células, ¿no? De cada una de estas células. Todas son cúbicas, ¿sí? Tanto en el túbulo contorneado proximal como en el distal son cúbicas, ¿ya? El núcleo de la célula del túbulo contorneado proximal está en el centro,
¿no? Pero un poco hacia la parte luminal, que es esta, la luz del túbulo, ¿no? Entonces, el citoplasma es más amplio y es acidófilo, o es rosado, ¿no? En cambio, las células del túbulo contorneado distal son más pequeñas, son cúbicas bajas, ¿sí? El núcleo también es central y el citoplasma es más claro, no es tan abundante ni rosado, es claro, es un citoplasma más pálido, ¿sí? Mira. Otra diferencia, el borde luminal de la célula del túbulo contorneado proximal tienen estrías, tienen como unas vellosidades. Por eso que ustedes ven así como si tuvieran pelitos aquí, pero no son, o como la chapa estriada del intestino delgado. Miren, ¿no? Estas elevaciones, ¿ven? Eso sería característico para un túbulo contorneado proximal. El distal no tiene eso. Esto que ven aquí no son las prolongaciones de las células de acá. ¿Me han entendido? La mayoría, ¿qué son? La mayoría de los túbulos que ven aquí, proximales, porque Son más todos grandes. son como más llenitos, ¿no? Más gorditos. En cambio los distales son más delgados. Exacto. Y tenemos una modificación de un túbulo contorneado distal. Aquí se encuentra la famosa mácula densa. Y se nota, ¿no? De todos los colores que hay aquí, aquí hay un conglomerado. ¿Cierto? ¿Qué significa la mácula densa? Se encuentra y ayuda a identificar el polo vascular. Este sería el polo vascular de este glomérulo. Aquí debería estar la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Sí? Por detrás tal vez está, ¿no? Entra, forma el ovillo, ¿no? Y sale por la arteriola eferente. Lo que se encuentra aquí es un túbulo contorneado distal que forma parte del aparato yuxtaglomerular y que tiene que ver con la respuesta de la angiotensina y de la renina, ¿sí? Entonces, el túbulo contorneado distal a través de la mácula densa conforma el aparato yuxtaglomerular, que se encuentra en el polo vascular. Es decir, si nosotros hacemos un esquema del glomérulo, lo ponemos así, ¿no? La cápsula, hacemos el ovillo de capilares que ha sido formado por una arteriola y que va a ser de salida por la arteriola eferente, y acá sería la arteriola aferente, la que llega y la que sale. Y aquí se encontraría el túbulo contorneado distal con una modificación. Si las células yo les dije que eran cúbicas bajas, la zona de la mácula densa es esta, que tiene células más altas, son cilíndricas altas o cúbicas altas, cualquiera de las dos le pueden poner. ¿Qué es esto? La mácula densa. Solamente se encuentra ahí, en el polo vascular, no lo van a encontrar en otra zona, y es única. No todos los túbulos contorneados distales pueden tener esa modificación, solamente el que se encuentra cerca al glomérulo, y no es proximal, por si acaso, es distal. El distal. Si les preguntan, ¿qué es la mácula densa? ¿Qué dirían? No, ¿Mm? ¿Es, Ocaño? no por Es un túbulo contorneado distal modificado por una zona. ¿Sí? O sea, una zona del túbulo contorneado distal modificada porque las células se han vuelto más altas. Vamos a buscar una mácula densa mejor. Y el otro polo, el polo urinario, ¿quién lo conforma? ¿Qué? ¿Cómo? Ahí se ve mejor, miren, miren esta mácula densa se ve mejor, ¿no? Ah, sí. ¿Cuál es? Parte Esta. Y aquí se junta, ¿no?, con las células glomerulares mesangiales que forman al aparato yuxtaglomerular. Son el mesangio modificado también
con el túbulo contorneado distal modificado. Todo esto es el aparato yuxtaglomérulo. Está bien cerquita de lo que es el glomérulo, ¿sí? El polo urinario, por ejemplo, ¿no?, sería el inicio aquí, ¿no?, o aquí o aquí. Es un túbulo contorneado proximal, que es como la continuación de la cápsula de Bowman, de la hoja parietal. Ese sería el polo urinario. Ahí se recibe la orina, por eso se llama proximal, porque la orina va a salir por el proximal. En cambio, el túbulo contorneado, después que se hace la filtración, el distal es antes del colector, ¿no? Si ustedes tienen o miran el esquema de un glomérulo, ¿no?, con su cápsula de Bowman, como lo ponen, ¿no?, y aquí sería el túbulo contorneado proximal, ¿no? Viene el asa de Henle, gruesa, delgada, sube, se forma otra vez el túbulo contorneado distal y recién sale por el colector. ¿Es así? ¿No? ¿Sí? Entonces, esto supuestamente estaría más lejos, ¿no? Pero donde empieza es en el TCP, túbulo contorneado proximal. Esto es el polo urinario, donde va a desembocar o a empezar a filtrarse la orina. Ya sale como orina. Entonces, TCP. Pasa por todo el recorrido de asa de Henle, rama delgada, gruesa, y luego se vuelve a hacer el túbulo contorneado distal. El único de los túbulos que está, como se dice, cerca al polo, que sería el otro polo, ¿no?, pondríamos así. Al otro polo sería el túbulo contorneado distal, que es la mácula. Porque obviamente esto es tridimensional, ¿no? No es que está separado así del glomérulo, luego sigue el otro, ¿no? Todo esto está como que engarzado, ¿no? Sale aquí, vuelve y está muy cerca. Por eso es que los túbulos contorneados distales también ustedes los van a ver en la corteza. Pero no esto. Esto sí corresponde a la zona medular, porque eso es más bajo. Hay ramas, asas de Henle que están altas o que están bajas, pero todas en la zona medular, no en la corteza. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ubicado, porque hay una modificación del túbulo contorneado distal. Miren que las células son claras, no como estas que son eosinófilas o acidófilas, es decir, rosadas, y que hay una agrupación de núcleos, ¿no? Por eso es que se llama mácula densa, polo vascular. Polo urinario tiene que ser en el otro lado del mismo glomérulo, de cada glomérulo. Luego, en la zona medular vamos a tratar de identificar a las asas de Henle y a los túbulos colectores. Y aquí es, por ejemplo, esta zona. La rama gruesa se va a parecer al túbulo contorneado distal. ¿Ya? La rama gruesa es como un túbulo contorneado distal. Pero miren aquí, por ejemplo, tienen un citoplasma bien delgadito, bien bajo, casi plano, y como si el núcleo se fuera a salir. Esto es una rama delgada del asa de Henle. Miren la diferencia, ¿no? Aquí hay una separación, aquí hay una línea que separa a este tubo de este tubo. Este sería, ¿qué? Una rama gruesa y esta una rama delgada. Y más grueso todavía, porque aquí, por ejemplo, no lo habíamos visto bien. Esto es un túbulo colector. El túbulo colector tiene células más grandes de citoplasma claro. Por ejemplo, este. ¿Se dan cuenta el tamaño? Miren el tamaño de esta célula. Pero con citoplasma claro, el túbulo contorneado distal no es así. Y no lo van a encontrar abajo, ¿no?, en la parte medular. Aquí el más gordito, pero de citoplasma claro, es el tubo colector. Entonces tenemos asa gruesa o rama gruesa del asa de Henle, rama delgada. Miren, aquí también tienen una rama delgada con este núcleo que está protruyendo hacia la luz. Esta es una delgadita y este es un túbulo colector, este y este. Este de aquí, a ver qué sería.
Hasta grueso. Rama gruesa. Esta de aquí, delgada. Miren Por todo la el salida filito. de Y esta de acá la gruesa. es un La colector. colector. ¿Ven? No es tan difícil. ¿Creen que les podamos tomar el examen así? Ojalá. No. Si se mueve el puntero y ya fue. ¿Logran identificar ramas delgadas? Varias, ¿no? Esta. Varias. Y esta una gruesa. Y este un colector. Por esto. Las células son más redonditas, ¿no? Muy bien, creo que hasta allí han podido identificar túbulos contorneados proximales. A ver, vamos a hacerles como un pequeño recordario. Un glomérulo medio chancadito. A ver este. Si yo señalo aquí, Ovillo. ¿qué? Un ovillo. ¿Ah? Ovillo. ¿Qué más pueden decir? A un mensaje. Mesangial. Si yo pongo aquí, si yo Endotelio. pongo aquí, Podocito. Endotelial. aquí Espacio. El espacio. y aquí, Tubo contorneado. Tuve contorneo Proximal. Proximal. ¿tubo contorneado qué? Proximal. Proximal. ¿No se ve ningún distal? Es La de acá, pues. el de abajo, ¿no? Este es un distal. Este. ¿Qué? Proximal. Sin duda, ¿no? Sin miedo. Proximal. Suficiente. Así va a venir el examen. ¿Algo más del glomérulo? Vejiga. Lámina H81. La vejiga tiene 3 capas. ¿3? 4. Puede tener 4. 4. 4. ¿Cuáles son? La mucosa, la muscular, La mucosa, la muscular, la muscular, la adventicia. adventicia. Entonces 3. 3. El epitelio. Son 3 nomás. Son 3. Mucosa, muscular y y la adventicia. adventicia o Serosa. serosa, porque en otras partes sí está cubierta por serosa, ¿no? Justamente la que está en la parte anterior y su antero superior de la vejiga. En cambio, la parte inferior, esa sí es por adventicia. Es como que está adherida a otros tejidos, a otros órganos, ¿no? Pero hay una zona en donde se ve una parte lisa que es la serosa, ¿no? Y la muscular, perdón, la mucosa tiene ahí recién al epitelio y a la lámina propia, ¿no? Entonces ahí, recién en la capa mucosa identificamos al epitelio. El epitelio no lo podemos desglosar de la mucosa. No podemos decir que tiene epitelio, lámina propia, muscular, serosa, adventicia. ¿Cuántas capas nos saldrían, no? Es mucosa, muscular y serosa o adventicia, dependiendo de la zona de la vejiga. Y recién vamos a desglosar a la mucosa cuando hablemos del epitelio y de la lámina propia, porque aquí hay fascículos musculares. Entonces, ¿el epitelio cómo es? Transicional. ¿Qué tiene de particular? Que sus células cambian. ¿Ah? Cambian de forma dependiendo de si está llena, está vacía, etc. ¿Cómo se llaman esas células de la superficie? Porque es un poliestratificado, si uno lo quiere detallar, es un poliestratificado, por lo menos 3 a 5 capas. García, continúas, estás dormido mal ayer. Entonces tenemos una basal,
una intermedia y una superficial. La capa superficial es la que tiene un nombre especial, o sus células tienen un nombre de una forma especial. En parábola. ¿Cuál es? Célula en parábola. Las famosas células en sombrilla o en paraguas, que en inglés se dice umbrella, ¿no? Aquí tenemos una parte puntiaguda, que es la base, y la parte superior o luminal es la que está más amplia, como si fuera así, como un abanico, ¿no? Por eso como una sombrilla, ¿sí? Y aquí la unión de toda la superficie luminal de estas células, porque no todos los bordes son iguales, solamente el luminal, se llama, toda la conjunción de los bordes luminales de las células umbrella, se llama cutícula. Miren. ¿Por qué? ¿Por qué tiene o debe tener una modificación esa célula? Porque al estar en contacto con la orina, se irrita, ¿no? La orina es una sustancia irritante, si está mucho tiempo allí, ¿no? Entonces las células umbrella tienen como una protección, y eso se llama cutícula, ¿sí? Por eso se ve más grueso. Estas son, a ver, vamos a mirarla mejor. Ahí está la cutícula mejor. Miren todo este borde. Es más rosadito, ¿no? En algunas se ve mejor, por ejemplo como esto, como si tuviera unas vellosidades, ¿no? La cutícula. Es la capa superficial de células en sombrilla o de células en paraguas. ¿Ya? Luego viene la lámina propia, tejido conectivo denso con vasos sanguíneos. Y de ahí ya viene la capa muscular, que es un muscular liso, ¿sí? Y que tiene ¿cuántas orientaciones del músculo, de los fascículos? 3. La longitudinal, Externa. interna, porque empezamos con la interna es la que está pegada a la mucosa, ¿no? Este es el fascículo longitudinal interno. Luego viene un circular medio, que se ve así, ¿no? Como fascículos más empaquetados, es la circular media, y luego venimos con la longitudinal externa, que es bien gruesa, ¿no? La circular es la que funciona como el esfínter, ¿sí? La circular sí puede, al contraerse, producir un cierre, ¿no? Una disminución, y ese es el que funciona como esfínter. Y después viene la capa, miren, aquí sí se ve, la serosa. Esto es la serosa. Esto es subserosa. Es como el epicardio del corazón, ¿no? Esto sería el pericardio, que es una serosa, y esto sería el subepicardio, ¿no? Entonces todo es el epicardio. En este caso, todo es la capa serosa, subserosa y la zona de la serosa, ¿no? Serosa vesical. En este caso, si es un órgano intraabdominal, sería peritoneo, se llama peritoneo. O sea, la serosa de la vejiga se llama peritoneo. ¿Sí? Está en contacto, o es la misma capa que recubre a los intestinos, a los órganos pélvicos como el útero, si es la mujer, ¿no? Al recto, ¿no? Al colon. Es la misma capa serosa que se llama peritoneo. En cambio, cuando no haya esa capa, termina en un tejido conectivo, bueno, en este caso no es la situación, es como si le quitáramos la serosa y dejáramos el tejido conectivo laxo con los vasos, ¿no? Eso es la adventicia. A ver, ¿entendieron? Ahí están las capas musculares, miren. Las longitudinales, la circular y la otra longitudinal externa, ¿no? Y acá venimos con la lámina propia y el epitelio transicional o polimorfo. La H79 es un corte del uréter, urétera, no uretra. La uretra la vamos a ver cuando vean, por ejemplo, creo que la uretra peniana, la que está en el pene, esa es la que van a ver. Pero acá es la parte antes de la vejiga. Entre el riñón y la vejiga se encuentra el uréter, que es un corte transversal, es muy parecido al corte de la vejiga,
sino que obviamente más pequeño, ¿no? Tiene urotelio, que lo ven aquí, o sea, es decir, tiene una mucosa, igualito, mucosa revestida por urotelio. También tiene células umbrella. Luego de ella, del epitelio hasta la membrana basal, o sea, capa superficial, intermedia, basal, lámina basal o membrana basal, viene el corion, ¿no? El corion, y después también tiene 3 capas de músculo, ¿no? En algunos segmentos más que en otros, el grosor de los fascículos, una longitudinal interna que no es tan pronunciada, la circular media y la longitudinal externa. ¿Por qué? Porque el uréter más funciona como esfínter, ¿no? O sea, tiene que hacer la función para que pueda eliminarse la orina, ¿no? Porque es delgadito. Entonces aquí tenemos lo mismo, músculo liso, y por fuera sí tiene adventicia. ¿Ven? Que es un tejido conectivo, laxo, con vasos, y que se quedan sueltos, unidos al resto de tejidos de esa zona, ¿no? Por eso es que es una adventicia. ¿Ven? La diferencia con la serosa. Aquí viene la muscular, y acá adentro le vamos a dar aumento para que reconozcan que sí es el mismo epitelio transicional de la vejiga. Ahí está, miren, la capa superficial, ¿no? También tiene cutícula, ¿ven? Y también son de forma de sombrilla, ¿no? Son un poquito más anchas. Todas las demás son globoides, ¿no? Que se les dice, las células de la capa intermedia y de la capa basal, ¿no? Son más gorditas, más redondas. Se les dice globosas o globoides, ¿no? Miren, aquí tenemos otras células umbrella de la superficie, y estas son las que están en contacto con la orina. ¿Se dan cuenta de este reborde más rosado? Eso es la cutícula. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Empezamos con endocrino. Lámina rotulada como hipófisis. Las dos partes importantes de la hipófisis son adenohipófisis y neurohipófisis, ¿no? Aquí está parte de la neurohipófisis.